Bueno, hoy estamos aquí en un nuevo podcast, un nuevo invitado con muchas historias que contar. Un invitado, Igor, que ha pasado por muchos países, que ha tenido muchas experiencias, canterano del Getafe y con el que yo creo que pasaremos un buen rato. Un invitado verdaderamente interesante, uno de estos obreros del fútbol que se suele decir, una trayectoria europea pero curiosa y que, pues eso, tiene muchas historias que contarnos, así que espero que lo disfrutéis tanto como lo vamos a disfrutar nosotros. ¿Vamos con ello? Vamos con ello. Pues ya estamos por aquí, como decíamos antes, un nuevo invitado, un nuevo podcast. ¿Con quién estamos hoy, Igor? Pues estamos con el gran Adrián Sardinero. ¿Cómo estás? Preséntate. Hola, buenas tardes, chicos. Nada, pues yo me llamo Adrián Sardinero, como lo has dicho, soy de aquí de Leganés. Nací en Leganés, me crié en Leganés y bueno, muy jovencito, me uní a las categorías inferiores del Getafe y bueno, pues hice todo mi fútbol, mi formación futbolística pues en el Getafe hasta llegar al primer equipo. Siempre en el Getafe, en la cantera del Getafe, hasta el debut. ¿No pisaste más canteras anteriormente? Sí, antes con 6 años, pues cuando empecé a jugar al fútbol estuve en un par de equipos. Primero estuve en el Atlético Priorato, que era un equipo ahí de Leganés, y más tarde en el Entrepeñas, que es un poco más conocido, el Leganés. Y jugando justamente con el Entrepeñas en la ciudad deportiva aquí del Getafe, cuando era de tierra los campos todavía, jugando un partido contra, no sé, el Juventud Canario, el Ofigevi, sería, sí. Me vio un entrenador de la cantera, habló con mis padres y nada, vine a hacer las pruebas. Y aunque en las pruebas tampoco hice gran cosa, pero bueno, me habían visto antes y así fue como entré al Getafe y fui quemando etapas, pues ya te digo, desde alevín de segundo año hasta llegar al primer equipo. O sea, eso, alevín de segundo año, 11 años... Sí, 10, 11 años. Como soy de octubre, sí, pues igual con 10 años entré en el Getafe. Y en ese momento, en cuanto a cantera del Getafe, hablamos que ahora mismo pues es un equipo consolidado y en consonancia pues la cantera lo mismo, ¿no? Al final, todos los equipos, todas las disciplinas de cadetes, infantiles, están en división de honor de las categorías, etcétera. En ese momento, ¿qué imagen de cantera tenía el Getafe? Porque ahora es buenísima. Sí. Yo que juego al fútbol lo sé. Sí. Es buenísima, he jugado contra el Getafe tal, y siempre, pues ahora mismo el Getafe es referencia, yo creo, en la Comunidad de Madrid seguro y en España también. En ese momento, ¿cómo era la cantera del Getafe? ¿Mucho menos profesionalizada? ¿Cómo era? Sí, a ver, ya tenía su nombre, pero más dentro de Madrid. Cuenta que yo, el año que entro, ese año el Getafe creo que sube de segunda B. Eran unos años que el Getafe subía, bajaba, y yo recuerdo ese año que todavía estoy haciendo las pruebas, nos dan unas entradas y vengo a ver un Getafe Cultural Leonesa, creo que es en segunda B. Entonces ese año el Getafe da un salto a segunda, pero es cierto que al año siguiente sube a primera división. Entonces es cierto que yo casi desde el principio el Getafe está en primera división, pero cuando entro pues era una cantera, pues estaba el Madrid, Atleti, Rayo y ahí pues ya estaba el Getafe, el Leganés. Obviamente no tenía el nombre o la profesionalidad mejor que puede tener ahora, pero ya era una cantera en Madrid bastante consolidada. Los medios también, que ahora eso hace mucho. Te hablo del campo, pues no es lo mismo ahora. El año pasado tuve la oportunidad de venir a jugar contra el Getafe B y, joder, pues todo va mejorando, ¿no? La fe deportiva, los vestuarios, pues obviamente todo mejora y bueno, pues cuando yo entro pues era una fe deportiva mucho más modesta, pero bueno, para mí como un niño de 10 años venir al Getafe pues era pues bueno, un gran salto. Llegas, quemas etapas, como has dicho, y debutas con el primer equipo. ¿Cómo llegan este tipo de acontecimientos? Esta confianza de un entrenador de un primer equipo para fijarse en el filial y creer que puedes estar en esa terna de futbolistas de la élite. Yo entiendo que estaba bien valorado dentro de la cantera. Sí, tú has dicho la palabra es confianza. Al final, bueno, pues eso es un debate que podríamos entrar muy grande de las canteras, no solo en Getafe, sino en el fútbol español. Yo fui quemando etapas de manera muy natural. Yo soy aquí de Leganés, vosotros sabéis, Leganés Norte, pues igual hay 5 minutos en coche y eso yo vivo al lado. Tanto a mis padres como a mí pues nos hizo vivir todo de manera muy natural. Pues no nos suponía mucho esfuerzo el venir del cole. Yo venía muchas veces directo del colegio a entrenar. Entonces todos esos años lo vi de manera muy natural, pero a la vez pues fui destacando y pues ya desde juveniles sobre todo pues fui quemando etapas mucho más rápido. Siempre me subían con un año más. Cuando era juvenil C me subían con el Nacional con el División de Honor.
Y así fue como el Getafe, bueno, pues puso esa confianza en mí. Ya siendo juvenil empecé a entrenar con el primer equipo algunos días y tuve la suerte, y siempre lo digo, de que estaba en el primer equipo Michel. Michel es un entrenador de cantera, fue director deportivo de la cantera del Real Madrid y es un jugador pues que ha confiado mucho en la cantera y confío en mí. Y entonces él no solo me llevaba a los entrenamientos, sino que llegó un momento en el que también tuve esa suerte de que había bajas en el primer equipo, pero me puso a jugar y bueno, pues ese paso pues fue muy natural, porque ya te digo, el estar cerca de casa, no tener que mudarme a ningún lado, en un entorno bueno como el que estaba, pero sí, fue un paso tremendo, porque hay un gran salto de un filial, que aunque habíamos subido a segunda B, a un primer equipo, pues era un salto abismal. Pero hablar de que pasas de juvenil, ya quemando etapas, Liga Nacional, División de Honor, imagino, tal, directamente al filial, en ese momento tercera división, subís a segunda B, tal. Claro, la tercera división ahora parece que ha mejorado un poco, pero sabemos cómo es y sabemos con futbolistas jóvenes. ¿Te costó mucho ese paso? Sí, es cierto que nos ayudó también el subir ese año, Claro. ese año Sí, que cambia, ya empezó a entrenar con el primer equipo. Llegó a debutar con él en Copa, aquí contra el Málaga, y estando en el filial con el tercera, pues subimos a segunda B. Y ya una vez en segunda B, pues ya había hecho anteriormente la pretemporada con el primer equipo. Y es cierto que cuesta, yo siempre lo digo, que los entrenamientos, cuando estás en dinámica de primer equipo, pues te acostumbras, pero al principio cuesta por el ritmo del balón, físicamente, es otro ritmo. Pero también digo que los futbolistas no solo nacen, sino también se hacen. Y por eso hay que confiar en ellos y hay que darles minutos, hay que darles entrenamientos. Y yo llegué a un momento, pues bueno, que me veía como uno más del primer equipo. Y repito, y tuve la suerte de que estaba Michel. Y bueno, pues ya en el siguiente año, en el año 2010-2011, pues prácticamente era uno más del primer equipo. Eso tiene un mérito brutal, porque luego hemos visto lo difícil que es asentarse y sobre todo que te den la oportunidad. Porque quiero decir, hay muchos jugadores que entrenan con el primer equipo. Yo conozco mucha gente que ha entrenado o entrena con el primer equipo para completar entrenamientos. Es muy normal en los porteros, por ejemplo, que suben porteros de Liga Nacional, bueno, a que hagan la finalización los delanteros del primer equipo, pues. Pero de ahí a que lo que tú dices, hay un entrenador que se siente contigo, se preocupe por ti, te entienda y te diga, vale, aquí tú vas a tener cabida. Sí, es cierto que iba a decir que a lo mejor es una asignatura pendiente el Getafe. A ver, cuando el Getafe lleva 25 años en primera división, no soy nadie para decir, pero es cierto que creo que hoy en día todos los equipos, no solo los más pequeños o los más grandes, creo que tienen que aprovechar más las canteras. Y tú te vas al Barça y te vas a Casado, y Casado cuando empezó, pues a lo mejor no estaba preparado para jugar en primera división, pero con esa confianza, pues la han hecho futbolista, ¿no? Es un ejemplo, quiero decir que yo tuve la suerte de que había un entrenador que confiaba en mí, pero creo que tiene que ser más como institución, como club, y creo que el Getafe, bueno, pues creo que podría mejorar en eso y se ven números. No sé cuántos chavales hemos llegado al primer equipo saliendo de la cantera, pero somos contados con los dedos de la mano. Entonces, bueno, creo que la cantera del Getafe lo está haciendo muy bien y creo que el Getafe, pues bueno, tendría que aprovecharse un poco más de ello. A ver si es verdad, justo lo hablaba el otro día, yo creo que era con Pernilla cuando le tuvimos aquí fuera de cámaras, que hablábamos de que al final, bueno, si es verdad que el Getafe, lo que tú dices, es una asignatura pendiente, eso yo creo que es evidente por los casos que hay y por luego futbolistas que salen de la cantera, por ejemplo, Peremilla, que ahora se me viene a la cabeza, que estuvo en el filial, Hugo Duro, tal, que luego hacen carrera en segunda, primera división. Pero sí es verdad que hay que tener en cuenta, justo lo hablaba con Pernilla fuera de cámaras, que claro, la cantera del Getafe, teniendo Real Madrid, Atlético de Madrid y tal, lo primero que futbolistas en edad cadete infantil pasan casi siempre los que destacan a Real Madrid, Atlético de Madrid, y los que no, al final en juveniles y tal se nota, porque yo lo sé, que son todos futbolistas que vienen rebotador de que les han descartado en el Madrid, que les han descartado en el Atlético de Madrid. Entonces sí es verdad que es un poco trampa, entre comillas, eso de canterano tal. O sea, que sí es verdad que no se dan las demasiadas oportunidades, sí, pero que sí es verdad que es difícil hacer una estructura de cantera sólida cuando pasa sí, es complicado y al final, hablando del fútbol profesional, al final son los resultados y
A Getafe, tú fíjate, lleva de los últimos 20, no sé qué año subió, hace 25, 26 años. 21, 22. ¿Y cuántos hasta en primera de todos esos años? 22. Sí, fíjate, entonces, eso que lo están haciendo muy bien, pero sí que es cierto que creo que, pero incluso egoístamente, al final también es una manera de ahorrarse dinero. Quiero decir, al final muchas veces vas afuera a buscar lo que tienes dentro. Estamos en Madrid y los mejores jugadores se lo van a llevar el Madrid, el Atleti. Pero aún así creo que, bueno, y lo digo porque en mi época había jugadores que luego han demostrado que podían jugar a gran nivel y a lo mejor no tuvieron esa oportunidad que a lo mejor yo sí tuve. ¿Crees que, ligado con esto, promocionar más la cantera, si el primer equipo del Getafe aprovechase más la cantera, quizás sería más atractiva de cara a talentos que se van a Real Madrid o Atlético de Madrid buscando no salir rebotados de un club que quizás tiene menos aspiraciones? Sí, es lo que decís. Sí, no, una cosa no va a quitar la otra. Está claro que el Madrid, el Atleti, el Barça, equipos tienen mucho poder y si ven a alguien, a un talento que destacan y tiene la opción de llevárselo, se lo van a llevar. Pero por otra parte, el Getafe se puede convertir en un Español o en un Villarreal o en incluso un Rayo Vallecano, que jugadores o equipos, clubes que como institución sí que tienen ese alma de sacar cantera, de sacar promocionar chavales, de promocionar jóvenes. De, oye, estás en un filial, pero no para jugar solo en segunda ref. Estás en el filial porque el siguiente paso, aunque sea grande en categorías, pero que un chaval que está en el filial se lo pueda creer que pueda llegar a jugar en el primer equipo. Y al menos cuando yo estaba, ese paso era gigante. Esta progresión, ¿cómo la vive el futbolista de cantera? O sea, nos has hablado del tema de adaptación al fútbol de élite, pero ¿verdaderamente sientes que cada partido mejoras un poquito más, que te vas adaptando al ritmo de juego, que creces junto con los compañeros en los entrenamientos? ¿O es una cosa que queda un poquito más para el aficionado de este chico tiene potencial y no? O sea, ¿verdaderamente el futbolista se desarrolla? Sí, totalmente. Si tú estás en dinámica, por ejemplo, de filial y estás entrenando como ahora están en segunda ref, en mi caso en tercera o luego segunda B, a lo mejor un entrenamiento una semana con el primer equipo equivale a 3 meses con el filial. ¿Por qué? Porque lo que te exige, si tú eres un defensa y lo que te exige un delantero de primera división, no te lo va a exigir un jugador de segunda ref. O al contrario, yo era banda o era delantero, pues lo que me exigía Cata Díaz no me lo exigía. Entonces mejoras porque te vuelves más fuerte, más rápido y sobre todo mentalmente empiezas a pensar mucho más rápido en los propios rondos. No es lo mismo jugar un rondo con... Ahí no sales, ¿no? Y ahí no sales. Y ahí pues también el carácter lo va mejorando porque al final te tienes que hacer más fuerte. Oye, tengo 19 años, pero aquí estoy yo. Entonces, no es solo un decir, es una gran verdad. El jugador cuando empieza a entrenar y a jugar con gente con más nivel, pasa en todos los deportes y en fútbol pasa. Es así. Yo como futbolista amateur te quería preguntar sobre cuál es la mayor diferencia en esos primeros entrenamientos que hablas. Es difícil, ¿no? Con 18 o 19 años estar pendiente de todo. Sabemos que el futbolista va a hacer lo mejor posible e intentar convencer al entrenador, pero yo imagino que tú te fijabas un poco en tus compañeros, pues qué movimiento hace este, por dónde se mueve este, qué zonas ocupa este, que, sobre todo en zona de ataque. ¿Qué es lo que más notabas que había de diferencia entre un futbolista amateur, tercera división preferente, incluso segunda B, tal, con futbolista de primera división? Pues yo creo que dentro de que, por supuesto que físicamente, técnicamente, jugadores rápidos son mucho más rápidos en primera división, pero sobre todo es la toma de decisiones. Al final un jugador que juega en primera división, de 90 o de 100 pases que hace o de 100 decisiones, 90 las hace bien. Pues a la hora de dar un pase, a la hora de defender, a la hora de centrar, a la hora de... para mí la diferencia entre un jugador que juega en primera división o en otro que juega en otra son esas decisiones, cuando tienes el balón, lo que tienes que realmente hacer. Y luego ya hay muchas variantes, como puede ser la velocidad, sobre todo la calidad. Pero sí, para mí es la toma de decisiones esa gran diferencia. Yo lo pienso a veces porque cuando a lo mejor ves, no te hablo irte a la Champions, que es el máximo tal, pero cuando ves un partido de primera división yo muchas veces pienso, claro, siempre hacen el control bueno, siempre hacen el control en la zona que toca, siempre hacen el control orientado, siempre... Entonces, yo creo que ahí lo que tú dices, en la toma de decisiones, hombre, se pueden equivocar, pero a mí lo que me sorprende es que el futbolista de primera división, tomando riesgo, acierta. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí. Porque muchas veces, sí, a lo mejor te puedes encontrar incluso segunda división, bueno, cada vez está más profesional, sí. Pero en segunda B tal, futbolistas que fallan pocos pases, pero siempre dan el pase de seguridad. Sí. Entonces, pero los futbolistas de primera división, muchos arriesgan y fallan poco.
Entonces, lo que tú dices es verdad y sobre todo porque luego hay futbolistas en tercera división, en preferente y tal, que es que técnicamente podrían jugar en segunda división. Perfectamente. Yo creo, pero sí es verdad eso que... Y que luego hablamos de que yo soy de los que defiende que para jugar en un Madrid, en un Barça, en un Atleti, tienes que tener algo más. O sea, tienes que tener un talento, algo que incluso a lo mejor puedes nacer hasta con ello. Pero para jugar en primera división, esa línea entre jugar en primera y en primera ref, hacer carrera en segunda ref o hacer carrera en primera, hay veces que la línea, para mí es un pensamiento que he tenido ahora ya después de muchos años, esa línea a veces es muy fina y se puede ver y puede venir de un buen año, de un mal año, de lesiones, casi siempre mentalmente, si ese chico pues está preparado, si se le han dado las oportunidades las ha aprovechado, si no las ha aprovechado. Entonces, creo que también lo hace el minuto, los minutos, el jugar, el dar las oportunidades. Y obviamente, por supuesto, para jugar en primera división tienes que ser muy bueno, pero dentro de esos hay muchos muy buenos. Entonces, la línea a veces es muy fina entre jugar en primera ref o en primera. Eso pienso. Y bueno, esta competitividad se vuelve aún más mayor en competiciones europeas. ¿Qué tal esa Europa League de 2010-2011? Sí, pues tuve encima la suerte de coger años o de estar en años en el Getafe, pues estaba muy bien. Teníamos un equipazo y era la verdad. Y bueno, competimos ese año en Europa League y bueno, tuve la opción de jugar, han pasado mucho, pero creo que estaba el Young Boys, un equipo suizo, y marqué Eso te gol. tienes que acordar. Sí, eso me acuerdo. Luego estaba el Stuttgart, creo que era, ¿no? Y un equipo Odense, danés, ¿no? Odense, creo que era, ¿no? O Me belga. acuerdo que... Belga No, era danés, porque me era acuerdo danés. que hubo un dato curioso. No sé, tú estuviste ese partido de... Es que no estuve. Claro, es que hubo un dato curioso, me acuerdo, ¿Eh? ayer repasando, y hostia, eran 14 grados bajo cero. Sí, ahí no Hacía estuve. Ahí no en estuve. Dinamarca. Jugué allí en Suiza contra el Young Boys, aquí en casa, y aquí en casa contra el Stuttgart también. Y bueno, pues una pasada. Brutal, ¿eh? Brutal. Siempre he dicho que luego, con los años, empiezas a ser más consciente de los logros. Cuando estás ahí con 19 años, pues bueno, al final no eres tan consciente de que estás jugando Europa League. Pues bueno, estás aquí, juegas con el primer equipo, pero sí, fue algo increíble. ¿Qué tal Michel como entrenador? Pues En muy distancias bien. cortas y esto, como... Sí, yo siempre he dicho que era lo que yo conocía, un entrenador muy, muy cercano, muy cercano. Al final, para mí, lo mejor que tenía, y yo como canterano, era que, para bien o para mal, era igual con los del primer equipo o con los chicos del filial que íbamos subiendo. Al final, él nos exigía lo mismo y eso hacía, pues bueno, que tú como canterano también te hacías sentir parte del primer equipo. Importante. Y a mí me dio, bueno, pues yo siempre lo he dicho y en su día pues se lo dije, que si yo luego he hecho una carrera deportiva mejor o peor, pero en parte fue gracias a él porque fue el que dijo, oye, Adrián Sardinero está aquí, pero no solo para entrenar, le voy a poner, y ya que está aquí, no solo para jugar 10 minutos, le voy a poner de titular. Y así fue. Y bueno, pues yo la verdad que se lo agradezco y bueno, un poco hablar de él, pues con la carrera que ha tenido como entrenador y está teniendo, pues nada, me alegro mucho, la verdad. Se termina esta etapa en Getafe, dirección Hércules. ¿Cómo se gesta esta salida? ¿Cuáles son las razones? Y, bueno, ¿por qué? Sí, pues... A mí, perdona, me sorprende, claro, que ahora contarás, Sí. pero, hostia, son 17, 18 partidos que juegas en el Getafe, marcando goles, dentro de lo que cabe, hacer 2 o 3 goles, eres medianamente importante en la rotación del equipo, tal. ¿El Getafe no hizo un movimiento ahí para...? Mira, pues justamente hablamos de la confianza o de la suerte o la mala suerte. Justamente ese año se va Michel. Claro, sí. Yo firmo contrato profesional, ese año ya jugando con el primer equipo. A partir de noviembre, diciembre, yo ya me quedo con ellos y a principios de año ya firmo el contrato profesional con el Getafe. Y entonces llega verano y Michel se va. Nos salvamos, además yo fui importante justo al final, donde estuvimos luchando por el descenso, porque la segunda vuelta no fue del todo buena. Y entonces llega verano y se va Michel y vino Luis García Plaza y vinieron jugadores muy buenos. Pues vino Diego Castro, vino Sarabia, vino Lafita, vino Colunga ya estaba antes, jugadores en mi posición. Y entonces pues Luis García en la pretemporada fue muy claro tanto conmigo como con otros chicos del filial, pues que no iba a contar con nosotros. Y bueno, pues ahí nos empezamos a mover y bueno, decidimos que lo mejor para todos era una cesión. Y así salí al Hércules cedido. ¿Qué tal allí esa cesión en el Hércules?
La verdad que fue espectacular porque yo llegué a un equipo que bajaba de primera división, era el Hércules que baja de primera división, entonces, bueno, por una parte tenía esa desilusión de haber bajado, pero había sido un equipo también de primera división hace apenas meses y había un equipo muy bueno y, bueno, al final cuando sales de un filial cuesta sentirse realmente jugador del primer equipo y a mí, yo cuando llego al Hércules ya me siento jugador profesional porque soy parte, bueno, pues es un equipo que apuesta por mí, me ficha y fue un año precioso porque también fue mi primer año fuera de casa, vivo solo. Un club importante, Alicante es espectacular, una masa social que tiene el Hércules que es espectacular y encima el año fue, bueno, pues nos acabamos eliminando en el playoff de ascenso contra el Alcorcón en las semifinales, pero bueno, pues fue importante y la verdad que la experiencia fue increíble. Tan es así que, bueno, llega ese verano, el siguiente verano y, bueno, el Getafe seguía a Luis García, creo, y, bueno, no contaban conmigo y, bueno, decidimos rescindir aquí y acabé renovando en el Hércules y estuve 3 años al final. ¿No sufriste esta primera etapa en el Hércules, ya que era la primera vez que estabas lejos de casa, aún así eras joven? ¿Te sentías preparado para vivir esta experiencia? Sí, yo la verdad que fui súper feliz. Tenía 10 y 20 años cuando salí. Es cierto que era joven, pero la verdad que igual lo viví todo de manera muy natural. Entonces ya estaba con mi mujer de ahora, ya estaba con mi novia. Bueno, no estábamos viviendo juntos, pero yo venía mucho a Madrid, ella también iba mucho allí, mi familia. Entonces, dentro de que estaba allí solo, me sentía arropado y bueno, pues tuve la suerte también de que el grupo que teníamos en Alicante era espectacular, compañeros, al final fueron amigos y la verdad que también a nivel personal me sirvió de mucho, pues madurar un poco más, el salir de casa, el tener que cocinar, el tener que prepararte las cosas, de verdad. Pues al final fue algo muy... Y tuve la suerte de que fui a Alicante, que es una ciudad increíble. Brutal. ¿Quién estaba en ese Hércules? Pues en ese Hércules de primera pues quedaban a lo mejor Abel Aguilar, Paco Peña, Falcón, el portero, había jugadores muy buenos. Y luego estaba Michel, que jugó aquí. Estaba Tote, Aganzo, Diego Rivas. Sí. Michel, que jugó aquí, que luego se fue a China. Sí. Michel Herrero. Sí. Arbilla, que sigue ahí en el Eibar con 50 años. Nada, Carlos Calvo, teníamos un equipazo y, bueno, el objetivo era volver a subir y, bueno, nos quedamos ahí a las puertas. No sería, justo lo estaba pensando y dices, que es verdad que ese primer año tuyo quedáis a las puertas, quedáis eliminados en el playoff, ¿no sería ese Alcorcón de Bordalás? Ahora que lo estaba pensando y digo, hostia, pues... puede ser, ¿no? Podría ser, fue en el año 2000... Sí, yo creo que sí, 11... No sé, igual en Anquela, ¿no? Igual en Anquela, a lo mejor. Igual en Anquela, me suena más Anquela, sí. Me suena más. Igual sí. Pero bueno, y se acaba esa temporada, ¿no? En el Hércules, imagino para ti a nivel personal. Sí, muy buena y tan es así que... Opción de compra, ¿no? ¿Tenías? No, yo había salido cedido y... Bueno, pues a lo mejor volvemos a eso. Yo fui un jugador que el Getafe me estuvo educando futbolísticamente desde los 10 años y me dejó ir. Me dejó ir sin... O sea, ¿Te dolió? Me dolió no, porque al final era lo que yo quería. Yo al final, desde muy joven, tuve las cosas claras de que yo tuve la suerte de jugar en Primera División, pero siempre he sido de los que he pensado que la felicidad no te la da el jugar en... Por supuesto que está esa ambición de querer, pero yo estaba en un sitio que estaba feliz. Y era en Alicante, era Hércules. El equipo, el Getafe no me quería y yo también, pues, no puse problemas a salir. Me dolió, no, pero es cierto que a lo mejor el Getafe, pues, bueno, al final has tenido un jugador durante 10, 15 años en tu cantera, la has estado educando y, bueno, pues al final la has dejado salir sin más. A lo mejor ellos pensaban que no daba el nivel para estar ahí, es posible, pero bueno, yo anteriormente había probado que sí, que tenía el nivel para jugar en primera porque lo había hecho. En ese momento pensaban que no, pues sin problema, pero bueno, no, en ese momento no me molestó. Al final sí que es cierto, económicamente, pues ellos intentaron rascar por bueno, pues al final todo el mundo quiere ganar. Yo era muy joven, pequé de esas cosas, pero bueno, al final cada uno pues busca lo mejor para sí, para él mismo y bueno, así fue. Ya está, me fui y nada, cero rencor al Getafe. En esta oportunidad en el Hércules, ¿salieron más ventanas para volver a la primera división o priorizaste la felicidad de Alicante? No, en primera no, tenía segunda. Sí que es cierto, es más, después de esa primera etapa
que yo me voy al Hércules también porque era de los mejores equipos en segunda porque venía de primera división. Pagaba bien, imagino. Es cierto que el Hércules ese año está ya por los aires. Pues, bueno, históricamente ha tenido muchos problemas en cuanto a, bueno, internamente, ¿no? Efectivamente, justo estaba en concurso. Y es cierto que ese verano lo tengo casi hecho, había varios equipos de segunda y uno de ellos es el Córdoba, lo tenía hecho ya con ellos. Y entonces recibo una llamada del director deportivo de Carmelo del Hércules y me dice, y de Sergio Fernández, ahora director deportivo de Alavés, y me llaman y me dicen, oye, vente para aquí. Y dije, quedé mal con el Córdoba, porque es verdad que ya lo tenía todo hablado y todo pactado, pero bueno, al final era donde quería estar y donde había estado ese primer año y bueno, renové 2 años más y ahí estuve al final 3 años. Sí, es verdad que comentas que estuviste muy feliz y bueno, te asentaste, por así decirlo, en Alicante, que es una ciudad, bueno, sí, top y todo esto. Hércules, pues equipo que venía de primera división, equipo grande, equipo top también. Pero tú sentiste, aunque no fuera en ese momento porque estabas feliz en el grupo, en el ciudad, todo, aunque no fuera en ese momento como para echarte en cara, pero tú sí que por dentro sentías que a lo mejor el tren de primera división, después de haber, sobre todo, bajado, o sea, no haber renovado con el Getafe o que no te hubieran dado la oportunidad de seguir y luego justo el primer año quedarte ahí a las puertas en el playoff, ¿crees que esa puerta ahí se te cerró de primera división en España? Igual se me cerró, pero en su momento no eras consciente. No era consciente. Yo creo que es mejor, ¿eh? Ni luego siendo consciente, ahora, por ejemplo, no pienso que se me escapó un tren. Cogí otro. Yo creo que es mejor. Cogí otro y luego opté pues el tren del extranjero, que es un tren pues que en su día, en el 2014, no era tan común como ahora, el salir. Y cogí otro tren y me trajo felicidad, me trajo muchas cosas, experiencias, que siempre lo pienso, que ese año Mitchell se hubiese quedado en el primer equipo, el Getafe, pues seguramente hubiese hecho otro año en el primer equipo. Yo creo que me hubiese quedado y a lo mejor con otro año en primera división, nunca se sabe lo que hubiese hecho mi carrera, pero ni lo pienso ni me... Mejor. No me supone... Es pura ficción, ¿no? ¿El qué? Que es pura ficción, que tampoco tiene más... Sí, o sea, no sé si hubiese podido hacer más carrera en primera división, pero no es algo que me planteo ni me... A ver, yo creo que no merece la pena, no creo que merezca la pena el decir, vale, ¿qué pasaría si hubiera hecho? Yo creo que tomaste una decisión bastante coherente en ese momento y sobre todo es que era el que tenías, ¿sabes? Sí. O sea, que no... Yo muchas veces me quedo más con la siguiente, luego con el Hércules, el tercer año bajamos a segunda B. Y yo ese año, aunque empiezo a tener opciones de otra vez de segunda, yo en ese momento era jugador de segunda B, en el sentido de que mi contrato se rompe por bajar a segunda B. Efectivamente. Y tuve la oportunidad y la valentía, que siempre digo, de irme al extranjero. Y gracias a esa opción, pues hice carrera en el extranjero y creo que a un muy buen nivel. A lo mejor el paso de haberme quedado en segunda B y haberme, bueno, pues quedado en segunda B, o como muchos jugadores pasa, que luego ese paso otra vez a segunda al fútbol profesional es muy difícil. Y en cambio, pues mira, salvé ese paso y seguí en el fútbol profesional durante muchos años. Entonces, bueno, me quedo más con eso que con el easy de haber jugado más en primera. Y justo lo que comentas, en una época en la que no era tan común irse a países tan exóticos, aunque bueno, sean europeos, pero Chipre lo consideramos de esta terna, ¿cómo surge esta salida a Laris Limassol? A la EL. A la EL. Sí, cierto, pero cierto. está luego Laris, que Laris, sí, que hay muchos así que se llaman parecido. A Chipre. A Chipre, a Chipre, sí. Pues no sabía ni ubicarlo en el mapa. Al final sabía que era un país de Europa, pero no sabía casi ni ubicarlo y entonces ese verano descendimos a segunda B con el Hércules y bueno, a través del representante pues me empieza a decir algunos equipos de segunda y me viene con 2 opciones del extranjero, era un equipo de Grecia y otro de Chipre, el Limassol este. Y bueno, también ahí fue muy importante el valor económico, el factor económico, en donde, bueno, económicamente el contrato pues era bastante bueno y luego sobre todo que iba a jugar previa de Champions. Claro, pasaba de jugar, de bajar a segunda B a jugar previa de Champions con el equipo de la EL. Entonces, bueno, la verdad que fue todo súper rápido. Ahí ya estaba con mi mujer, mi novia, la que era mi novia, ya estábamos viviendo juntos, fue una decisión que como pareja tomamos y bueno, fue todo bastante rápido, como te digo, y bueno, decidimos irnos a Chipre y bueno, pues creo que una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida.
a nivel económico hablabas, sin meternos mucho en detalle, pero un poco asemejándolo a España, que sabemos que es difícil. Digamos, con un futbolista de esa época de segunda división, sé que ahora se paga mejor, pero comparado con la media de un futbolista normal de segunda división, un jugador de Alcorcón mismamente, con un jugador de Chipre había diferencia. Sí, a ver, ahora han cambiado mucho las medias, porque ahora ya solo con el mínimo salario mínimo, efectivamente, pues para que es una idea, yo en ese momento pues a lo mejor podría tener el salario mínimo de primera, que era el contrato un poco el que tenía en Getafe, más o menos por eso. Justo esos años hablamos de que los contratos en segunda habían bajado una barbaridad. Te encontrabas contratos buenos, pero como que tendía a la baja todo. Luego creo que el fútbol mejoró porque, bueno, también económicamente mejoró todo. Y para que te hagas una idea, a mí irme al extranjero era casi ganar el doble. Pues ganar lo que era bruto, pues ganarlo neto, porque muchas veces en el extranjero también se negocia con neto en vez de bruto. Entonces, bueno, pues era lo que estás ganando aquí, no el doble, pero sí, prácticamente era algo así. Sí, y luego también creo que en ese momento y durante luego toda mi vida, pues esa valentía, esas ganas de experimentar, de irme a sitio, de salir de esa zona de confort y, ir a ver otras opciones que de primera son difíciles porque vas a la nada, porque no lo conoces. Pero bueno, luego eso a veces se trae cosas muy positivas. Y bueno, quizás a día de hoy es bastante menos llamativo porque bueno, los medios de scouting han crecido exponencialmente, pero que una dirección deportiva chipriota centre sus esfuerzos en ficharte a ti, o sea, serías totalmente precursor en el tema. Sí, al final, igual ahora, sigue habiendo, todo el mundo ha trabajado en el fútbol, sobre todo en el extranjero y aquí intermediarios, hablan intermediarios. Al final, incluso ahora de verdad que ahora hay mucho más scouting, mucho más trabajo de ver, también hay mucha más visibilidad, pero es cierto que ahora también pasa, muchos directores deportivos estoy seguro que firman y a lo mejor no han visto 2 partidos de un jugador, pero al final muchos datos, estadísticas, intermediarios y en países como Chipre, incluso Grecia, países que no son primeras ligas como Premier, Francia y demás, Italia, pues muchas veces trabaja así. Pues tú tienes un chaval que viene de España, ha pisado primera división, segunda división, tienes estos números, hay un intermediario por medio, pues. Y hablando un poco que quería decir un poco de antes de cómo viví yo ese paso por el primer equipo con el Getafe, y hay un factor muy importante que son las redes sociales. Claro. Y siempre pienso en que yo jugué aquí en primera división con el Getafe y marqué gol en Liga contra un Valencia. Yo terminé ese partido y yo me fui a mi casa, fui a cenar y me fui a tomar una cerveza. Sí, como si fuera división de honor, sí. Y no pasó nada. Ahora, yo si hubiese metido ese gol, me hubiese metido en Instagram, hubiese tenido 70.000 peticiones, 2 o 3 podcasts, me hubiesen llamado de no sé dónde, hubiese subido 17 fotos contra el Madrid y entonces eso también te hace, mira lo que en ese momento, para mí creo que de manera hasta positiva, no tuve esa, sí, como inconsciencia, ¿no? Sí, esa repercusión, ¿no? Esa manera de, pues he jugado y me voy a mi casa y mañana será otro día. Entonces, y con el fútbol, a nivel de intermediarios, pues pasa un poco lo mismo. Pero sigue pasando. Es algo muy importante. Yo justo te quería preguntar por eso, para que expliques un poco, tú que has estado en muchos países, seguro trabajando con muchos intermediarios, no sé cómo has tenido, si figura representante o todo por intermediarios. Te quiero preguntar para que también lo entienda la gente. Yo estoy más o menos porque me interesa ese mundo y estoy metiéndome ahí y me gusta. Un poco que expliques un poco la diferencia entre tener un representante y si crees que es positivo a la hora de salir al extranjero y tal. Justo lo hablaba el otro día con un amigo que está aquí jugando en un equipo de categorías bajas. Sí. Y justo venía un chico que, para ponerse en forma, en búsqueda de otra experiencia en el extranjero, había jugado Liga Bulgaria, ligas europeas importantes, primeras divisiones, y justo estaba aquí entrenando y le decía que a él no le compensaba nada por todas las experiencias que ha vivido el hecho de tener un representante que se lleva a una comisión, tal, sino un intermediario que te lleva a un lado, otro que te lleva a otro, para que expliques un poco eso. Pues es la gran pregunta. Yo creo que no hay una pregunta, no hay una certeza. Yo siempre he tenido representante.
aquí en el Getafe ya tenía representante, empecé con un representante muy joven, cuando ya estaban en juveniles o así, sí. y con ese representante fue el que estaba ya aquí en el Getafe, el que me llevó al Hércules. Me llevó al Hércules, al final no me lleva él, fue el Hércules el que me llamó, el que se puso de acuerdo con el Getafe. Sí que fue el que me dio esa ayuda con el intermediario a irme a Chipre. Luego estuve ahí una etapa sin época de COVID o por ahí, sí que estuve sin agente, pero luego sí que he estado con representante. Quiero decir que yo toda mi carrera he estado con una empresa, ¿vale? Es cierto que luego cuando sales al extranjero, también ahí depende un poco del carácter del jugador, si eres un poco avispado, si te sabes mover, si sabes preguntar. Y más en el extranjero hay veces que pues, te ahorras dinero, porque obviamente te ahorras muchas comisiones, a veces que las tienes que pagar por otro lado, porque al intermediario también le vas a tener que pagar. Pero bueno, la fórmula perfecta no la sé. Yo es cierto que por seguridad, también porque creo que un representante no solo te tiene que representar a nivel, creo que te tiene que ayudar, y creo que hoy en día las empresas de representación creo que están mejorando, aunque hay mucho pirata suelto, demasiado. Pero creo que tienen que ayudar a los chavales y sobre todo cuando son jóvenes. Al final, un chaval joven a nivel asesoramiento incluso fiscal, económico, no tenemos ni idea. Tú empiezas a ganar unas cantidades, no saben ni lo que es bruto, ni lo que es neto, ni lo que tienes que declarar. Entonces, para eso supuestamente lo que sirve una empresa buena de representación. Luego las hay buenas, las hay muy malas también. Entonces, no te sé decir que lo es mejor, pero bueno, yo he estado siempre con una empresa, pero también me he movido con intermediarios y siempre diciéndoselo a mi representante, pero bueno, al final es ver lo mejor para ti. Pasando puramente a la etapa en Chipre, es un país muy diferente a España, que por mucho que nos coja lejos, se vive el fútbol de forma muy pasional y salen historias muy llamativas de presidentes histriónicos, grupos ultra muy influyentes dentro de los clubes. ¿Tienes alguna experiencia así llamativa dentro de Chipre? Sí, seguro que lo he contado alguna vez por ahí. Es cierto que el Chipre es primo hermano de Grecia, comparten el mismo idioma, misma rama y la afición, pues cuando ves los Olympiacos, el AEK, Panathinaikos, pues viene un poco por esa rama, incluso los turcos también. Sí. Y entonces pues es una afición súper pasional. Y entonces pues te encuentras de todo. Pues, yo me acuerdo al llegar, siempre cuento la experiencia de que ganamos jugamos previa a Europa, nos eliminó el Tottenham de Soldado, Harry Kane, y luego primero nos eliminó el Zenit de previa de Champions y luego el Tottenham de previa Europa League. Pero bueno, fue un éxito, madre mía. Zenit y Tottenham. Sí, y entonces jugamos la primera jornada, ganamos, y la segunda jornada empatamos en casa contra un equipo mitad de tabla para abajo. Y esa semana vinieron los aficionados a nuestro vestuario, 5 o 6 los jefes de los fanáticos de ahí, con sus pasamontañas, y un poco vienen a tu vestuario a amenazarte, a decirte que tienes que ganar, que si pierdes el próximo partido, pues que esto es que para ellos es una religión y que tenemos que ganar. Como que amenazándote que si pierdes, pues habrá consecuencias. Si pierdes... Siempre lo digo que afortunadamente y también de manera es algo negativo, pero te acabas acostumbrando a ello. Con los años, pues al final te das cuenta que no te van a hacer nada. A veces que pasan cosas, pero pues te amenazan, te van a tu vestuario, a tu entrenamiento, te tiran cosas a veces. Los de tu afición, casi siempre los de la contraria, pero hay veces que incluso tu propia afición te amenaza. Entonces, bueno, es algo que tienes que vivir con ello. Por otra parte, también estás mucho más aislado de redes sociales, de la prensa de allí. Bueno, también el idioma hace mucho que intentas, o a mí me sirvió evadirme un poco, pero sí que es cierto que eso no... En una final, me acuerdo de Copa, pues empezaron a romper el pavimento de la grada, a tirarlo, se lanzaban cohetes de un lado a otro, vaciaron la grada, incendiaron gradas, se bajaban a la pista de atletismo que teníamos, se pagaban pues, los de la POEL o los del... Bueno, pues sí que es cierto que veías situaciones que lo peor es que con el tiempo lo vas normalizando, pero son cosas increíbles. Eso te iba a decir, ahí el jugador, porque yo entiendo que habrá muchos extranjeros en Chipre y Grecia y tal, pero claro, el jugador local, ¿cómo, o sea, os intenta avisar un poco, mira, cuando llegáis, mira, esto va a ser así, vienen aquí, tal, vais a vivir experiencias desagradables, vais a tal, o es un poco prueba-error? Chipre creo que es algo muy excepcional. Lo que pasa en Chipre no lo pasa casi en ninguna liga de Europa y es que
creo que ahora tampoco, cuando yo no hay límite de extranjeros, no sé si el límite está en 15 o 16. O sea, eso significa que si tú tú mañana te metes este fin de semana en un AEK Apollon o en un Apollon AEL, el 95% de los jugadores van a ser extranjeros. Chipriotas hay pocos. ¿Qué pasa? Que los que hay son muy buenos. Y al nivel, los pocos chipriotas que hay, oye, tienen bastante nivel. ¿Qué pasa? Que yo cuando llego allí, tú llegas a un vestuario chipriota y hay 4 brasileños, 2 portugueses, 3 o 4 africanos, seguro que algún español, algún argentino seguro. Entonces, bueno, la adaptación también es fácil. Luego también que ya va con el carácter de cada país. Yo la fortuna que he tenido tanto en Chipre como en Grecia, aquí en Europa, son gente súper maja, pues también carácter latino, mediterráneo. Sí. Y sí que es cierto que te hacen la vida mucho más fácil y tal. Bueno, te intentan ayudar en el día a día. Bueno, ahora está el ejemplo que ahora en Conference está haciendo un papel tremendo el AEK Larnaca, que es el Spanish Larnaca, ¿no? Que llaman. Ya en mi época estaba Xavi Roca de director deportivo y eran, pues a lo mejor de 25 jugadores de la plantilla, 15 eran españoles. Está idea que sí, ahí. Sí, luego estuviría que, bueno, Oltra estuvo también ahí. Sí. Entonces, casi siempre tienen entrenadores españoles y, ya te digo, 13, 14 jugadores suelen ser españoles. Y ese equipo es el AEL, ¿no? Al que llegas. Sí. Para ponerlo en contexto, ¿es uno de los equipos grandes? Ahora no. Ahora estos últimos 10 años, también porque a nivel infraestructura creo que no ha evolucionado como tenía que haberlo hecho. Cuando yo llego era el segundo equipo, estaba el Apoel, que justamente el año anterior el Getafe juega en Europa en la previa contra el Apoel, por eso nos clasificamos a Europa League. Luego se va a Covina ahí. Sí, coincido con él, en equipos diferentes, pero coincido con él. Y históricamente es el Apoel, aunque ahora bueno, no está en sus mejores momentos, pero es el Apoel y luego hay equipos como el Apollon, el AEL, Anorthosis y Arapafos y Aris porque cogieron rusos y demás y metieron dinero y son los nuevos ricos de Chipre. Pero yo cuando llego al AEL venía de ser campeón, subcampeón, jugar previa de Champions, entonces cuando yo llego era el segundo equipo de allí de Chipre. Sí. 2 temporadas en el AEL, sales dirección al Apollon. Otra vez, ¿cómo se gesta esta salida? Pues mirad, hago 2 años en el AEL, a nivel personal muy buenos, porque hago números, hago goles, juego prácticamente todo. Y pues, con el representante que tenía en su momento, yo decido no continuar en Chipre. Allí ellos me quieren renovar, pero yo, digamos que el club era un desastre en ese momento a nivel, aunque acaban pagando, pero problemas de pago, problemas... el campo de entrenamiento, el vestuario, problema con los fans, el presidente. Yo acabé muy quemado de Chipre y decido irme. Pero me encuentro con una realidad de que me tiro 3 meses pues sin equipo. Sin equipo quiere decir que lo que pues no sale ningún equipo, las opciones que nos encontramos pues no fueron las mejores. Pues ahí ya hablamos también del trabajo del representante, si fue el mejor o no. Creo que puede ser discutible, pero bueno, no nos vamos a poner ahora con ello. Y al final del mercado justamente es el Apollon, que era el mismo equipo de la ciudad, de la AEL, que es el máximo rival de la AEL Limassol. Me llama el Apollon de Limassol, me llama el director deportivo y me dice que si me quiero ir para allí, hay esto y esto. Los ultras. No, y entonces, claro, estamos hablando que era ya finales de agosto y yo me voy. Y fue la mejor decisión que tomé en mi vida porque es cierto que a nivel contractual... a lo mejor me podía suponer a mí un bajón, una pequeña bajada, porque, me firman en el último minuto del mercado diciéndome esto es lo que hay, si lo quieres bien, si no, no. Pero es cierto que me dio la oportunidad de estar 4 años en un sitio espectacular y, teniendo la suerte de ganar títulos, competir por la liga, jugar en Europa. Y luego a nivel de los ultras, en el estadio son muy loquitos, pero luego a nivel en fuera no hay esa, ¿cómo se dice? Ese pique, ¿no? Ese juego mediático que tenemos en España, de las cámaras, aunque estás jugando en primera división, no voy a decir tan pesados, pero no buscan tanto esa... te veían en el supermercado. Son fanáticos de su equipo. Eso es. Son fanáticos te veían, al principio sí que me decían cosas, los primeros derbis, pues te pitan un poco y tal, pero luego se vivió con mucha normalidad, no tuve ni miedo en ningún momento ni nada por el estilo. Hablabas antes de cosas extrañas que te encuentras pues en entrenamientos y tal. Sí. ¿Cómo era ahí el día a día en Chipre? O sea, ¿qué cosas raras te encontrabas entrenando? O sea, ¿problemas de logística o...? En el primer equipo, equipo que estuve en el AEL,
pues era muy desastre. Por ejemplo, ellos te proporcionan un vehículo, ¿vale? En el contrato, y entonces, pues, en la Apollo había una casa de coches, como de estos que vemos en la tele, y ellos te proporcionan un coche que está, pues, revisado. De concesionario. Concesionario te lo dan y puede ser mejor o peor, pero bueno, en el AEL tenían, pues, una flota de 15, 20 coches, a cuál peor, y si el día que no te pinchaba una rueda, pues se te estropeaba cualquier cosa, o a nivel campo, entrenamos en un campo anexo al estadio, las condiciones malísimas, el vestuario, pues, el agua caliente, y luego a niveles de pago, pues ellos pagaban a través de cheques, te daban un cheque. Hostia. En Chipre, ahora no sé, cuando casi todos los equipos trabajaban así. Te dan un cheque con tu cantidad del salario y entonces ese cheque tú lo llevas al banco y, o sea, en vez de pagarte directamente a tu cuenta, a ti te lo dejan en un cheque y entonces luego ese cheque va a una cuenta y de esa cuenta va a tu cuenta. Ahí me imagino que se ahorrarían impuestos. Sí. O sea, no es a nivel fiscal ni nada, pero es a nivel de que no había dinero. Entonces tú ibas con ese cheque y te dicen para el día 20 tú vas. Entonces tú vas al banco, tú entregabas eso y ese dinero te lo transferían a tu cuenta. Y a lo mejor ese día tú ibas y te decían del banco no hay dinero. Entonces te tenías que esperar, tenías que volver a... Entonces siempre ibas con 2-3 meses por detrás, impagos. Sí, difícil. Entonces, bueno, es cierto que cuando sales al extranjero, muchos países no tienen las garantías que hay aquí en España, ahora con la AFE, en España también hay, pero y encima me he encontrado en España con problemas económicos, pero es verdad que en el extranjero a lo mejor no estás tan protegido y tienes que ir con la mentalidad abierta y saber que a lo mejor pues tienes que tener esto o vas a poder tener estos problemas. Justo te iba a preguntar por ese tema, por el tema de la AFE. Me imagino que en España es uno de los países donde más desarrollada está este tipo de instituciones. Poco a poco se va instaurando en este tipo de países a medida que, bueno, futbolistas como tú, de extranjeros que vienen de conocer países donde la economía está bastante más desarrollada y donde está mucho mejor instaurado, ¿esta implicación es mayor, es mejor? Sí, tanto en Chipre como en Grecia también había un sindicato de futbolistas, no me acuerdo del nombre, pero tanto en Chipre como en Grecia, incluso en Chipre, trabajaban bien, dentro de los medios que tenían trabajaban bien. A mí el primer equipo me tocó denunciarles porque termina mi contrato y es verdad que yo al final acabo denunciando a través de la FIFA, pero sí que ellos te daban herramientas, pues bueno, pues a nivel de impagos. Luego, mucho más tarde, cuando vino el COVID, intentaban ayudarte, pero es cierto que no trabajan tan bien como ahora la AFE, pues a nivel de becas, creo que también trabajan, pero creo que en un país como España, pues imagino que será mucho más mayor y mucho mejor. Son 7 temporadas, 6 las que pasas en Chipre. Yo te quiero preguntar un poco cómo se vive en Chipre como país y qué tal el fútbol allí. ¿Qué tipo de fútbol es? ¿Cómo? ¿O depende mucho del equipo? Sí, es que yo estuve 6 años en Chipre y luego otro año en Grecia. Y siempre digo que también depende primero de tu día a día. Yo mis 2 años primeros, debido a todos esos problemas, pues no fueron los mejores y luego en cambio estuve 4 años en la misma ciudad y estoy enamorado de Chipre. Y siempre Chipre quedará en mi corazón porque he sido muy feliz allí, porque es un país para vivir, pues tienes playas, tienes buen tiempo, la comida mediterránea está muy buena, a niveles de precio ahora subió, pero en su día pues no era un sitio caro. Hice amigos, la gente allí, gente súper simpática. Luego ya pues es el día a día, pues cuando en lo profesional te va bien, pues también te afecta a tu vida privada, ¿no? Entonces, yo lo que puedo decir después de 6 años en Chipre, que fui súper feliz y que a nivel deportivo encima luego me acompañó y tuve esa fortuna. En Grecia, pues un poco igual, también son países mediterráneos, en donde la gente es muy parecida a nosotros, la mentalidad, gastronomía, forma de vida, estilo de vida muy parecido a nosotros. Entonces, ¿El fútbol qué tal? Y el fútbol, pues mira, Chipre, muchas veces te dicen, ¿no? ¿A qué compararía Chipre con España? Es imposible, y lo ves ahora con el AEK Larnaca. AEK, tú a lo mejor ves un partido de liga y dices, claro, equipo en primera o en segunda. O ven los jugadores y a lo mejor dices, vale, es equipo de primera red, pero luego están compitiendo. Pero luego vas a Europa y lo que no pasa en otro. Luego íbamos a Europa y competíamos contra equipos de primer nivel. Entonces, el propio Bodo, que no es el mismo ejemplo como tal, pero se aplica. Compite. Entonces, hoy en día y ya pasaba cuando estaba yo, el fútbol está evolucionando mucho y está todo igualándose. Chipre, que tiene que hay muchísimos extranjeros. Entonces, tú cuando ves un España-Chipre, a lo mejor, pues hay mucha diferencia.
Claro, pero tú ves partidos de Chipre y hay jugadores encima que vienen, bueno, o sea, también son ligas, David Luiz, ahora está en Pafos, bueno, pues hay clubes que se nutren también de ese tipo de jugadores que ya están de vuelta y, bueno, yo pues me he encontrado a un nivel, me he encontrado partidos en Chipre espectaculares. Al igual que en Grecia, hay esa diferencia entre los 6-7 primeros a los 6-7 siguientes de la tabla. Hay ese salto, pero el nivel bastante bueno. Futbolísticamente tienes momentazos en el Apollon, también en Europa. ¿Cómo es jugar en campos como Goodison Park donde marcas? Sí, pues ahí hablamos un poco de la conciencia. Ahí ya era, pues ahí ya tengo 26, 27. Para poner en contexto, años. perdón, Lazio, Lyon, Sí. Everton. Sí, pues ahí ya, como un jugador y una persona mucho más madura, vas a este tipo de países que te da la oportunidad de jugar competición europea, algo que para jugar en España pues tienes que jugar en un Villarreal, en un Español, un Getafe bueno. Y allí, pues bueno, estuvimos de los 4 años míos, pues estuvimos jugando los 2 primeros. El primero llegó tarde y no jugó esa previa, los siguientes jugó fase de grupos con el Apollon, donde puede pasar varias rondas. Y el primer año jugamos contra el Lyon, Everton, Atalanta. Marco contra el Lyon, Marco contra el Everton allí. Y el segundo año Marsella, Lazio, Eintracht de Frankfurt. Es una barbaridad. Entonces, y te encuentras compitiendo, porque no nos meten. Claro, al principio cuando sale el grupo dices, esto es un regalo. O sea, lo que queríamos era que saliesen los mejores posibles, ¿no? Porque vamos a disfrutar. Pero luego vas allí y compites y empatamos en Goodison Park, ganamos en Marsella y eso con la edad que yo tenía, pues para mí era un regalo porque era competir al máximo nivel. Te sientes importante, imagino, también por la edad dentro del equipo. ¿Cómo se vive en un vestuario que no está acostumbrado a este tipo de logros experiencias así? Pues mira, pasa una cosa y es que los chipriotas están acostumbrados. Quiero decir, los buenos chipriotas allí suelen jugar pues en el Apollon, en el Apoel, en el AEK ahora. Y hay muchos de ellos que sí que juegan, ven Europa con mucha más normalidad. Incluso la gente ahí, el público, había partidos de Europa que el estadio no estaba lleno. Y yo decía, joder, pues vamos a jugar contra el Lazio, que no vais a jugar contra alguien de este nivel nunca o contra el Everton. Pero la gente no pone en contexto la dificultad que tiene jugar Europa League. Entonces, No hay esa conciencia. yo recuerdo el primer año que nos metemos, nos clasificamos contra el Midtjylland, allí en Dinamarca, y los extranjeros no habíamos subido al avión y yo estaba borracho, o de felicidad, también de alguna cerveza que me había tomado. Porque era, joder, vamos a jugar Europa League. Y los chipriotas los veía como, bueno, felices, porque nos vamos a llamar a jugar un bonus, alguna prima, pero no dan esa importancia que los extranjeros era, pues si vamos a jugar contra Rooney. Joder, o sea, ¿qué más pide? Entonces, allí como que está mucho más normalizado en estos países. A ver, yo creo que también, en mi opinión, Sí. yo pienso que también el nivel del fútbol local a lo mejor puede tocar en ese sentido de que a lo mejor en España, lo que tú decías, es que para llegar a Europa League has tenido que dar una serie de pasos que al final es que para llegar a Europa League tienes que llegar a la cúspide del futbolista español. Eso es. Entonces, allí a lo mejor, si no hay ese incentivo de, hombre, que sí, a lo mejor un año malo puede bajar, pero si no hay ese incentivo de, bueno, es que llevo una trayectoria, pues como el Getafe. Al final, para el Getafe es un regalo porque ha estado segunda vez, le ha costado, es imposible que un equipo, o sea, es un milagro, que un equipo como el Getafe llegue a primera división y encima juega Europa. Si no hay, yo creo, ese contexto, no es de esa historia, yo creo que puede... Ahí... Totalmente, es eso. Es equipo, la Real Sociedad igual este año no juega Europa y mira el equipo que tiene, o el Athletic. En cambio allí, pues si destacas vas a quedar primero, segundo, tercero o incluso cuarto, y hay veces años que hasta el quinto juega previa a Europa. Si haces 2 o 3 eliminatorias buenas, tienes un poco de suerte con los sorteos, vas a Europa League. Claro, obviamente el camino pues no tiene nada que ver uno con otro. O sea, para bien o para mal, o sea, la propia inestabilidad del fútbol chipriota te permite este tipo de cosas. Totalmente, eso sí. Pasas a Grecia, me imagino que la adaptación Chipre-Grecia es bastante diferente y bastante más sencilla que la adaptación España-Chipre. Sí, totalmente. Es año COVID. Yo acabo contrato en el Apollon justo 2020. Además, soy padre en ese verano, entonces, bueno, yo quería estabilidad en ese momento, no quería estar un verano con el COVID. Y entonces, casi la primera oferta, había el segundo entrenador del OFI Creta, que era el equipo este de Grecia, la había tenido en el Apollon, se puso en contacto conmigo y en 2 semanas habíamos cerrado todo. Y entonces pasé a la Superliga de Grecia.
Lo malo que me llevo es que fue año COVID sin aficionados, entonces jugué en estadios que llenos son una pasada. Olympiacos, el PAOK, AEK... estadio que, y bueno, pues fueron a puerta vacía, por así decirlo, pero es una liga súper atractiva, al igual que en Chipre hay un nivelazo. Y a nivel personal, pues tuve bueno, me salió un año muy bueno. Hice goles, fue el primer año que jugué como delantero puro, y entonces pues, al final de ese año, hablando con los representantes, pues bueno, yo iba a tener o tenía ya 30 años y creía que había hecho un año bueno, entonces pues quería cambiar, pues a conseguir algún contrato mejor o alguna experiencia mejor. Entonces ahí viene Australia, que ya me habían tanteado, había escuchado alguna vez, algún año anterior algo de Australia y tanto yo, mi mujer como yo, pues era un sitio que nos atraía un montón el ir. La otra punta del mundo y entonces en el siguiente verano, en el verano del 21, en pretemporada, pues recibo una oferta del PC Glory, que es un equipo allí de Australia, y tras mucho luchar, porque bueno, el equipo de Grecia obviamente no me dejaba ir, yo le fui muy sincero, le decía que aparte que no era por lo económico, era por experiencia de vida, me apetecía irme, vivir una experiencia como ir a Australia a jugar y a vivir. Y así fue, luché un poco porque bueno, el equipo obviamente no me dejaba ir gratis. Tenías contrato, imagino. Tenía contrato con ellos, había hecho un año muy bueno, era pues, prácticamente el jugador más valorado, de los 2 o 3 más valorados del equipo. Pero bueno, al final conseguí irme y no fuimos por ahí. ¿Y cómo es ese paso a Australia? Porque Australia es un país, yo justo, bueno, es un país a mí que me atrae, porque justo un amigo se ha ido ahí a probar y me dice que es una cultura completamente diferente. Sí. Pero que está muy guay el país. O sea. Sí, un poco lo que hablaba antes de la cultura, estilo de vida mediterráneo, pues obviamente allí es diferente. Allí es un país anglosajón, como estilo de vida o como el día a día es espectacular, porque creo que para vivir, no he vivido en muchos más países viviendo, bueno, pero ya es. Pero he vivido en unos cuantos y he viajado a otros y creo que para vivir hay pocos países como Australia, es espectacular. La calidad de vida que tienes allí en el día a día, a nivel de todo, es espectacular. ¿Qué pasa? Que a nivel fútbol, pues cambia, es diferente. Yo también llego en COVID, también pues llego, me tengo que tirar 2 semanas metido en un hotel de cuarentena. Nuestro estado, que era Perth, estábamos como cerrados por caso, entonces estuvimos como 3 o 4 meses destinados como en otro estado. Bueno, quiero decir que a nivel futbolístico no fue lo mejor. A mí me costó también. Creo que es un fútbol mucho más físico, box to box, gente un juego mucho más inglés, por así decirlo. Y luego, pues a nivel también club, nuestro equipo pues no estaba bien. También. ¿Coincides con Diego Castro ahí? ¿O? No, yo le conozco a él, o sea, sí. Había coincidido con él en pretemporada y allí quedamos un par de veces porque él todavía continuaba viviendo allí, pero él es el primer año que ya creo que luego se retira, sí. Yo llego el último año suyo, pues yo llego el del siguiente. Qué mítico Diego Castro. Allí es leyenda, allí ya en la E-League, en el fútbol australiano es leyenda, pero especialmente en el Perth Glory, en ese equipo. Y en Getafe también es leyenda. Y en el Getafe también es espectacular, sí. Este tipo de fútbol australiano, como dices, me imagino que cogerá bastante inspiración del fútbol inglés. ¿Cómo te adaptas a ello? Porque siempre había jugado un fútbol muy mediterráneo que es bastante diferente. ¿Hay mucha afición allí? Sí, a ver, tenemos que contextualizar que no es, a lo mejor allí es el cuarto deporte, el quinto. Sí. Está el fútbol australiano, el rugby, el cricket, y luego ahí entra a lo mejor el fútbol, el soccer, como ellos le llaman. Entonces, pero bueno, luego vas a estadios y los estadios, la mayoría de ellos son estadios grandes. Bueno, ha sido mundial femenino, ha ido allí el mundial femenino y estadios muy buenos, va gente, pero bueno, no tienen esa cultura fanática del fútbol, que para mí lo veo de manera positiva. Eso de salir a un estadio y que no te insulten, que te vea un aficionado y te diga hola y no te diga palabras feas, para mí es algo bueno, pero es porque no tienen todavía ese fanatismo al fútbol. Y en cuanto a la adaptación, mi problema fue que no tuve esa adaptación. Claro. Se me juntó los 15 días que estuve de cuarentena, salí físicamente. Difícil, sí. Y luego al final la liga se paraba a veces por el COVID, había casos, entonces teníamos que irnos a entrenar. ¿Se paraba? No sé dónde. Sí, a nosotros nos reubicaron con las familias, que fue lo bueno, a diferentes
en un año, en 7 meses de ese año, estoy viviendo a lo mejor en 4 o 5 ciudades diferentes de Australia. Joder. En lo personal fue increíble porque conocí a Australia entero, pero a nivel deportivo, claro, había entrenamientos que éramos 10 entrenando. Entonces, no me llegué a adaptar al fútbol australiano. Y luego, pues lo peor es que en abril me rompo la rodilla. A finales de la liga regular, pues en un partido me rompo la rodilla y ahí, bueno, pues ya es un punto y no casi aparte, porque bueno, ahí ya hay que volver a empezar. Claro, imagino, ahí no sé contractualmente cómo estabas. Sí, pues ahí lo bueno y lo positivo es que tenía contrato. Yo firmé 2 años y entonces me rompo al final del primer año, en abril. ¿Qué fue lo negativo? Lo negativo que me encontré pues a personas malas. A personas malas dentro del club. Ese club, el segundo año cambia como de dueño. Entra un ex compañero mío, era uno de los delanteros, se retira, tenía mucho dinero, entonces él entra como a ser inversor del club, entonces él se pone como director deportivo y ponen a un entrenador que ya lo habían puesto al final de la primera temporada. ¿Qué pasa? Que yo me rompo la rodilla y a los 3 meses, cuando estoy aquí recuperando, yo pedí bien irme a España a recuperarme, me operaron y me vine. Y a los 3 meses, 2, 3 meses me daba el entrenador, yo esperando que me dijese, bueno, ¿cómo vas? Te estamos esperando. Y me dicen que, oye, que si quieres no vengas, que no te queremos, no estás en nuestros planes. Entonces le dije, bueno, no estaré en tus planes, pero yo tengo contrato, tengo una rodilla rota y ahora mismo no me quiere nadie. Entonces fui para allí y fue un año el más duro de mi vida, sin duda, a nivel sobre todo personal. Profesional, obviamente, no jugué ni un partido, pero a nivel personal pues me hicieron la vida imposible. Al final, ellos contractualmente solo se pueden permitir 5 extranjeros por equipo. Habían firmado 6, o sea, conmigo eran 6, entonces digamos que hasta enero no me querían. Entonces, llegó un momento en el que yo ya estaba bien físicamente para jugar en el Mundial de Qatar. Sí. Australia juega, entonces ahí hay un parón de un mes y yo ya me encuentro preparado para jugar y el club viene y me dice que no me permite ni entrenar con el equipo, ni estar en las mismas instalaciones. Me apartan. Entonces, bueno, yo a través de la AFE de allí, lo de la PFA, que hablamos de la AFE, allí también trabajan bastante bien, pues bueno, luchando contra, al final en enero me permiten entrenar con ellos, pero bueno, ¿sabes cómo es esto? A lo mejor empezar el entrenamiento y me mandaban correr por fuera, o me ponían de central. Sí, era presión para irme. Lo que pasa es que yo no me podía ir a ningún lado porque yo necesitaba recuperarme la rodilla, necesitaba entrenar y necesitaba eso, volver a recuperarme. Entonces, fue muy duro, también allí porque estás solo, con la familia, mi mujer estaba embarazada y fue duro y bueno, pues tuve la mala suerte de encontrarme con este tipo de personas en un momento específico de mi vida y bueno, tuve la mala suerte, un año muy malo. Al final la experiencia de Australia pues fue muy dura, pero bueno, de todo se aprende. ¿Cuánto relacionas, este estado mental, esta falta de adaptación en un contexto tan difícil como el COVID, con la propia lesión? O sea, ¿cuánto crees que tiene de importante el mal estado mental en el que estabas con la lesión física? No lo sé. Cuando me rompo la rodilla estoy bien. O sea, cuando me rompo la rodilla en abril ya se había normalizado todo un poco, ya estábamos jugando, ese partido me estaba jugando en casa y aunque el equipo éramos un desastre, no ganábamos a nadie, incluso pasó una cosa y era que faltaban pocas jornadas, pues faltarían 5 o 6 jornadas para el final de liga y había gente que se tiraba había gente que no quería ya prácticamente jugar porque no jugábamos por nada, allí no hay descensos, entonces íbamos últimos y la gente, pues había gente que diciendo, mira, yo tengo contrato, no tengo contrato, justamente, ¿para qué voy a jugar? ¿Para lesionarme? Pero yo estaba allí, yo siempre he pensado que mientras esté bien físicamente yo quería jugar porque también era lo que yo quería, ¿no? Y mira, pues en un partido en el minuto 5, pues no sé, al final cosas de fútbol pasan y me rompí la rodilla, pero en ese momento estaba bien, incluso cuando yo me rompo la rodilla me lo tomé de una manera muy positiva, intenté no darle la importancia, pero tomármelo como una oportunidad. Oye, mira, me he roto la rodilla, voy a volver más fuerte, lo que siempre se dice, pero es verdad, ni me hundí o sí, duele, pero me hicieron hundirme cuando, bueno, me hicieron todo lo demás, no dejarme ni entrenar, ni jugar, ni competir, a nivel personal fue un ataque diario, pero bueno.
¿Habías sufrido mucho, aunque sea de microlesiones, en tu carrera o siempre has tenido, No. has tenido muchos parones? Has jugado bastantes partidos y Sí. no has sufrido casi lesiones. A los 3 meses a lo mejor no hay de Apolón. Sí, pero bueno, ahí fue por motivos... No, pero un jugador, lo que juega al fútbol, está lesionado a diario. No hay ni un día que vayas a entrenar y no te... Vas con dolor siempre. Vas con dolor siempre. Ahora que ya va llegando el final, lo digo, que el fútbol es súper lesivo. A diferencia de otros deportes, súper lesivo. A nivel de rodillas he sufrido un montón. Entonces, he tenido pequeñas lesiones, pero hasta esa lesión no había tenido nunca nada serio. Y bueno, sale esa... Bueno, se da esa opción de que al final estás en un periodo ahí difícil, ¿no? ¿Y cómo termina ese punto y final? Y no sé ahí qué tenías pensado, si volver a España, buscar otra opción. Claro, hablamos de que vienes un año sin jugar, rodilla rota. Sí, claro, yo me encuentro que... En España se olvidan de los jugadores que salen al extranjero. Totalmente. Cuando no juegas en todos lados, pero si encima estás en el extranjero y no estás en la órbita del fútbol, en esa rueda se olvidan de ti. Entonces, claro, yo me tiré 17 meses sin competir. Entonces, yo vuelvo a España, termina el contrato allí, vuelvo a España y mi intención es quedarme por España. Mentalmente, tanto mi familia como yo necesitábamos... Igual que toda mi vida había casi preferido jugar en el extranjero porque me apetecía más, en ese momento pues el cuerpo me pedía volver a casa. Entonces, volví a casa. ¿Qué pasa? Que la gente lo que ve, los clubes ven que Adrián Sardinero lleva 1 año y medio sin jugar. Tú explícale a un director deportivo que es... Ve el bisoque... Claro, explícale, no, es que allí se han portado mal conmigo, es que no me han dejado entrenar. Como todo, ¿no? Ya, pero tú no... Entonces, pasa una circunstancia que a nivel no controlas. Currículum, pues es verdad que yo tenía un buen currículum, pero luego llegábamos aquí a España a un primera ref, que era un poco el nivel que un poco me podía dar lo que en el momento que estaba, también por mi edad, y muchos equipos no confiaban en mí. Entonces, llega el Fuenlabrada, que me da la opción de entrenar con ellos. Entonces, bueno, me pongo a entrenar con ellos. Primera ref, Fuenlabrada, primera ref. Fuenlabrada, primera ref. No sé si el primero o segundo año puede bajar de segunda. Me pongo a entrenar con ellos y bueno, pues también mala suerte de una pretemporada que en un partido el entrenador que confiaba bastante en mí, tengo un problema, me lesionó el sóleo. Entonces llega el Fuenlabrada y me dice que quiere esperar como al final del mercado para tenerme ahí. Entonces yo le digo, mira, no voy a estar hasta el final del mercado de prueba. Claro, tú estabas de prueba. Sí. Claro, estaba de prueba y eso también mentalmente era difícil. Era todos los días irte a un vestuario con los juveniles a vestirte. Tú te veías capacitado, veías que entrenamiento, oye, si yo estoy para jugar aquí. Pero bueno, ellos también tenían la baza de tenemos a Adrián, vamos a esperar al mercado y si el mercado, y si no, pues firmamos a... ¿Crees que para un jugador que vea pues lo que hablamos antes, que sí es verdad que a lo mejor es difícil planteárselo, o en tu caso no te lo planteaste, pero sí es verdad que un jugador, yo soy de los que piensa que hay que ser objetivo con nosotros mismos y decir, mira, yo, sinceramente, hombre, puedes esforzarte, puedes entrenar bien físicamente, puedes trabajar mentalmente tal, y puedes escalar categorías, pero hay un momento en el que si tu talento no da, pues no da. Sí. Entonces, ¿tú crees que una vez el futbolista cree que en España no tiene más margen de mejora, le merece la pena irse al extranjero en un nivel, digamos, primera ref, segunda ref, llámalo X? Es que yo ahora que he tenido la oportunidad estos años de estar aquí en España y compartir vestuario con gente joven, como vosotros, ya no solo porque no veas que tienes opción aquí en España, sino también como oportunidad de vida y de fútbol, yo aconsejo a todo el mundo a irse al extranjero. Tengo casos diferentes de que están jugando aquí en primera ref y te das un salto a primera de Grecia. Estás jugando en primera división de Grecia. Si lo haces bien, pagado encima. Mejor pagado y estás en primera división, que es lo que la gente a veces no es consciente. Tú estás en Grecia, estás en un equipo no tan conocido como puede ser Olympiacos o Panathinaikos, pero estás jugando en primera división. En Grecia, que es un país grande, con mucho nivel, que no te vas a un país... está jugando en primera división. Entonces, y luego a nivel experiencia, vida, también lo que te da el jugar fuera, no sé, yo siempre aconsejo a los jugadores
siempre en condiciones buenas. Oye, estoy en primera ref y me quiere un equipo de, yo qué sé, de Bulgaria que me da 100 euros al mes. Pues oye, pues igual es difícil porque no vas a tener las condiciones mínimas para vivir. Pero oye, joder, es que tengo una oportunidad de irme a Bulgaria en donde económicamente a lo mejor no puedes, pero me da la oportunidad de jugar en primera y aquí estoy en segunda red. Claro, y es eso, que una vez tú, o sea, yo creo en España, sí, lo que te digo, si eres un futbolista de primera división y sales, es muy difícil volver a reengancharte. Pero siempre vas a tener tiempo para jugar en tercera división o en preferente o en segunda B. O sea, yo creo que esas categorías al final depende mucho de tu rendimiento. O sea, yo creo que hay poca diferencia entre estas tres categorías. Por ejemplo, segunda red, tercera red y primera red, que sí, puedes estar moviéndote si un año, pues yo sé, enganchas un buen equipo o tal, puedes tal, pero como vemos a veces que ha habido equipos que en una así está en tercera red y estabas hace un año en primera red. Entonces, yo pienso eso, ¿no? Sí, que volver siempre vas a tener la opción. Claro. Otra cosa es que, claro, sea jugador de primera división y digas, vale, claro. Sí. Es el Algeciras que te da la oportunidad de jugar en España en primera red. ¿Qué tal la llegada a, bueno, es un sitio bastante diferente respecto a la última experiencia que habías tenido en el país y la nueva división, el nuevo organigrama de divisiones, porque tú dejaste el fútbol base en un momento en el que, bueno, ha cambiado muchísimo todo. Sí, es cierto que yo ahí tengo, mira, le digo que no quiero continuar Fuenlabrada, ahí me tiro 3 o 4 días en donde me planteo dejarlo, porque yo mentalmente también estaba bastante mal, el fútbol me estaba dando más tristeza y problemas y que no te otra cosa. Y ahí cuando viene el Algeciras y bueno, se pone en contacto conmigo, con mi representante y me voy para allí, me da la oportunidad de jugar en primera red, como tú dices, una liga que yo no conocía y que me sorprendió bastante. Hablamos de diferencias, sí que creo que hay una diferencia, no sé si muy grande o grande, pero entre primera red, segunda red, sí que veo ese salto y a mí la primera red me sorprendió, porque yo me fui con la segunda B y creo que la primera red de ahora tiene bastante más nivel que la segunda B de entonces. Hay menos equipos, creo que el paso a segunda división es más corto. Entonces, yo también en ese año teníamos un grupo que es el año que está el Córdoba, el Castellón, el Málaga. Hay equipos muy buenos y a mí a nivel calidad me sorprendió muchísimo. O sea, ese año en Algeciras vi un nivel bastante alto en primera red. No sé qué opinarás tú de este nuevo cambio porque a mí personalmente no me gusta, porque creo que han hecho más difícil para el futbolista de tercera llegar a segunda B de lo que era antes, o sea, primera red, porque antes estabas en un Parla, hacías un año bueno, o en un Pozuelo hacías un año bueno y ascendías a segunda B, o un Móstoles, el Móstoles ascendió. Y ahora estás en la cuarta categoría, asciendes y está muy difícil, sin maniobras, con presupuesto sin ingreso ninguno. Yo, en mi opinión, es que han hecho para el futbolista humilde más difícil el llegar a sentirte más profesional, entre comillas. Que sí es verdad que para el jugador, a lo mejor, que es lo que tú dices, viene y está en primera red, pues bueno, está más profesionalizado y está más cerca a lo mejor del profesionalismo de segunda división y hay equipos que pagan mucho, que pagan muy bien y tal, pero yo creo que para el jugador que te digo, que a lo mejor intentar meterte antes en la segunda B y luego nunca sabes, a lo mejor en la segunda B te toca el Alcoyano, asciendes y a segunda. Ahora yo creo que ese paso es, bajo mi punto de vista, muy, muy difícil. Sí, puede ser. Yo creo que hay más nivel ahora, lo que hablamos de primera red, por números, porque también hay menos equipos. Entonces ahora hay solo 2 grupos, entonces segunda B había 4, creo que era. Sí. Y creo que uno de los problemas que veo yo es lo que has dicho tú yo el problema que veo a la tercera y a la segunda red es sobre todo económico. Yo lo que veo es que el nivel de España no va en consonancia o no concuerda con el nivel económico que tienen los clubes. Muchas veces no somos conscientes de la calidad que hay en España y cuando sales de España ves el nivel que hay, ya no te digo en primera, segunda, no te digo ni siquiera primera tabla y segunda o tercera red. Y no es posible que te vayas a un segunda red o más abajo, pero hablamos de segunda red y hoy en día están pagando muy poco. Y para mí eso es la diferencia con ligas como Alemania, Inglaterra. Los jugadores ingleses no se quieren ir de allí. ¿Por qué? Porque jugando en cuarta o quinta división
igual no son millonarios, pero van en consonancia, en concordancia con el nivel futbolístico que hay. O sea, lo que no es posible es que hoy en Primera Ref hablas de casos, hay jugadores o hay clubes que pagan mucho y ganan mucho dinero, pero hay otros que tienen un salario mínimo que creo que no va en consonancia con la calidad que tiene esa Primera Ref. Totalmente. Creo que hoy en día hay opciones. Yo ahora, por ejemplo, que he venido, o compañeros que te vas y más en el fútbol, que hablamos que te tienes que cambiar de ciudad, más si eres un chico joven, pues te tienes que pagar un piso, si tienes familia, tienes que llevarte a tu familia contigo. Quiero decir que al final es un trabajo que requiere el moverte a una ciudad, el buscarte la vida. Y hay veces que con lo que pagan a veces que no merece la pena ni cambiarte. Si estás en segunda ref, económicamente casi te viene mejor que estar en primera ref. Y así lo dicen, que los clubes en primera ref lo están diciendo, que no son rentables porque no económicamente tendrían que dar más. Yo justo lo hablaba el otro día con un conocido del fútbol, que al fin y al cabo ahora mismo todos los equipos, si tú quieres estar en un punto bien físicamente y tener un equipo mínimamente profesional, al final ya te obliga casi en segunda, incluso tercera ref, entrenar por las mañanas con un sueldo que no... O sea, tienes que renunciar a tu trabajo, a tus estudios, para cobrar 500 euros más la gasolina o 300 euros más la gasolina, dejar todo y ya, pues sí, a lo mejor yo lo hablaba con este conocido. Sí, eso lo puedes hacer un año. Si te sale bien y asciendes, pero es que no vas a llegar a nada. ¿Sabes lo que te digo? Eso es. Es difícil. Es difícil. Y un poco siguiendo con esta trayectoria en España, sales de Algeciras, no sé qué tal ahí tu etapa, y das un paso más atrás en un equipo humilde, más recién ascendido, si no me equivoco, ¿no? De tercera ref a segunda ref, a Illescas. ¿Qué tal ese paso? Sí, ¿Cómo lo vives? Entre medias tengo un viaje ahí a la India. Ah, sí, sí. Sí, entre medias tengo... Tu primer... Sí, mi primera de las dos experiencias que he tenido en la India, que ha sido algo, bueno, totalmente diferente y, bueno, que creo que es algo muy, muy positivo. Efectivamente, terminé en Algeciras. Un año, bueno, empezó bien, además muy ilusionante porque, como yo decía, estuve 17 meses sin competir. Entonces, bueno, me volví a sentir futbolista después de mucho tiempo. Pero, bueno, también el entrenador que estaba en su momento creo que no tuvo la confianza no solo en mí. Él tenía, cuando llegué, él tenía ya su modelo, lo que quería hacer y, bueno, es un entrenador que tiene, para bien o para mal, tiene las cosas claras y digamos que, a lo mejor no congeniamos como teníamos que haberlo hecho, pero, bueno, aún así fue un año en lo personal que yo estuve bastante contento, también en la ciudad donde vivía y todo bastante bien. Y entonces llega verano y a través de mi representante pues me llega una opción de la India, pero es una opción de la India de una liga que se acaba de crear, la Superliga de Kerala. Claro, a mí cuando viene mi representante me dice, oye, es una liga... ¿Qué pasa? Que yo ya estoy en una situación en donde lo más importante es mi familia, en donde ya tengo 2 hijos y en donde irme a un sitio como la India a lo mejor un año, si las condiciones no son extraordinariamente buenas, pues es algo que no me planteo, pero es una liga de 3 meses. Y entonces me dicen que, bueno, pues es una liga que va desde agosto a noviembre, más o menos, en donde vamos a estar 3 meses. Inmovilista, ¿verdad? ¿Perdón? Inmovilista dentro de la propia liga, o sea, no hay ni ascensos ni descensos. Son 6 franquicias, es pues unos cuantos inversores, por así decirlo, se han juntado en Kerala, que es el pico de la India, pues es una de las regiones, como si aquí hacen la liga de la Comunidad Valenciana, pues allí hacen una liga de Kerala, la Superliga de Kerala, en donde se hacen 6 franquicias, que son, bueno, pues gente con dinero, pues hacen 6, además lo hacen todo como muy bonito, muy espectacular. Yo cuando me firma el equipo no había ni el escudo, o sea, en esas semanas pues crean el escudo, el himno, las camisetas, los colores. ¿Qué pasa? Que tiene esa parte de que puede salir como un desastre, pero también esa parte ilusionante de que se está creando algo. Entonces, llegamos allí, por equipo se pueden 6 extranjeros. Entonces, a través de mi representante, los 6 extranjeros éramos 6 españoles y el entrenador también era español. Y entonces estuvimos allí durante 3 meses. Vivíamos en un hotel todos y con lo duro que es la India, porque es totalmente diferente, tiene cosas maravillosas, pero es totalmente diferente el concepto de vida al que tenemos aquí allí. Pero fue una experiencia de vida espectacular. Sobre todo el primer año a nivel personal
fue incluso mejor porque, bueno, el grupo que hicimos con los indios de allí, no sé, creamos una pequeña familia y luego a nivel futbolístico los estadios estaban espectacular, se llenaban los campos 10, 15, 20.000 personas en los estadios, fue algo muy bonito. Claro, hablaba de Adri de, bueno, en mi familia, tal, no sé qué, que es lo importante de la familia, y te vas a una liga recién creada, un equipo, Sí. una camiseta sin escudo. Sí, pero por ejemplo ahí, claro, es poco tiempo, son 3 meses, Sí. pero bueno, también mi mujer y mi hijo mayor pudieron ir allí a verme, estuvieron una semana también para ver aquello. Quiero decir que 3 meses es mucho tiempo, pero son 3 meses. Quiero decir, no deja de ser un tiempo que pasa relativamente rápido. ¿Que estabas en un hotel ahí? O... Sí, allí era un hotel. Viajábamos. El primer año era un poco más desastre porque el Canur, que era mi ciudad, mi equipo. Canur Warriors. Canur Warriors. El nombre inventado en ese momento, o sea, lo crearon. O sea, de la NBA. Sí, sí. Cogieron los 3 o 4 franquicias de la NBA que más le gustaban, yo creo. Pues esa ciudad no tenía un estadio, tenía un estadio pero estaba en ruinas. Luego lo renovaron para el segundo año. Entonces teníamos que ir jugando como en otras ciudades. Entonces, bueno, logísticamente a veces era un desastre porque allí, claro, las carreteras, las infraestructuras, todo es totalmente diferente. Pero bueno, fue algo súper chulo y ese año llegamos a semifinales. Era una liga regular de 10 partidos y luego había una semifinal y una final. Y nos eliminamos en las semifinales y vuelta para España. Investigando un poco sobre la liga, hay como, bueno, dentro de los equipos hay diferentes focos de nacionalidades de los extranjeros. O sea, tu equipo era un poco el equipo de los españoles, pero también hay un equipo que es el equipo de los brasileños. Claro, sí, había un equipo no está instaurado como tal, como norma del club. Pero... Es cierto que el segundo año, por ejemplo, ya españoles solo éramos 3. Sí. Bueno, Samba, que es medio español, medio camerunés. Luego Nico, que es argentino, pasa que bueno, ahora está jugando... Nico del Monte. Del Monte, sí, que está en Torremolinos. Y luego los otros 2 extranjeros eran africanos. Es decir, y luego este equipo que dices tú, sí que es cierto que tenía los 5 o 6, el Combans, tenía 5 o 6. Sí, eran todos brasileños, pero bueno, sí que es cierto que, claro, al final ahí entra por lo que hablábamos antes de los intermediarios. Pues a lo mejor Combans, con el intermediario que hablaba, pues era un brasileño y a lo mejor lo que llegó, no sé, pero también puede ir por ahí. Sí. ¿Te encontraste allí alguna cosa que, claro, tú eres un futbolista que, más allá de que vinieras ahora de primera red, que ya de por sí está profesionalizada, pero bueno, has jugado Europa League, sí. Has estado en el campo del Marsella, del Lyon, ¿te encontraste alguna cosa de decir? Pero chico... De todos, es que allí, claro... O sea, la organización siempre, me refiero. Hasta que no estás en la India, mira que la India es extensa y muy grande y no es lo mismo vivir en un sitio u otro de la India, pero es todo tan diferente que hasta que no estás allí o vives aquello no te das cuenta de... Y a nivel fútbol, pues todo. Al fin y al cabo, claro, el entrenador español que tenemos, Manuel Sánchez Murias, no sé, se encuentra jugadores que tácticamente eran horribles. Claro, ya no solo, obviamente... Allí no es la Superliga de la India, que es donde están los mejores jugadores de la India. Esto es una liga recién creada. Había indios que luego eran bastante buenos, pero había otros, algunos que eran talentos de allí. Y claro, allí el fútbol no es el deporte principal. Y había gente que tácticamente había que educarles como al que coges un alevín y le pones formación futbolística. Allí, claro. Sí. Entonces, ese proceso que era un mes, porque era un mes de pretemporada más o menos y 2 de competición. Entonces, claro, fue algo como totalmente nuevo, pero luego es cierto que a nivel estadios, el día de partido lo cuidaban mucho, porque allí cuidan todo mucho, todo el tema audiovisual lo hacen espectacular, los estadios los dejan bonitos, el césped era una pasada, pero el día a día era complicado. 3 meses en esta primera experiencia en la India, vas a Illescas y vuelves a la ciudad deportiva del Getafe. ¿Qué tal el cambio? ¿Cómo lo recordabas y cómo es a día de hoy? No pude jugar, estaba lesionado y bueno... me tocó verlo de la grada, pero fue súper especial. Bueno, tomando un café antes en la cafetería, me encontré al presi, también al hermano. Bueno, vi a gente pues, que hacía 15, 20 años que no veía y lo bonito es que se acordaban de mí. Entonces, pues bueno, me quedo con eso y lo especial, pues bueno, de estar en la grada, viendo un partido en un campo, el primer campo, el campo, no sé si tiene el número, el campo 1. Campo 1. Pues que había jugado, pues fíjate, desde los 10 años. Entonces fue algo especial. No pude jugarlo, pero bueno, fue muy especial, muy bonito. Esa fue la temporada pasada, ¿no? Sí, esa fue la de... 24-25. Yo vengo en diciembre, enero del 2024, en Illescas firmo en enero del 25.
y estoy hasta final de temporada. Y ahí en ese Eso momento vuelve a salir India, tú ya tenías... Sí, yo estoy en Illescas porque eso solo dura tres meses, Claro. la liga. Entonces yo vengo y mi idea es ya quedarme por aquí, por Madrid, ya, Sí. pues ya hablamos de familia, colegios, Y otra vez. más cosas. Entonces yo digo ya de quedarme aquí, y es verdad que sale el Illescas, que aunque no pertenece a Madrid, pero está súper cerca. Y bueno, tuve la suerte de llegar a un vestuario súper... Es verdad que lo deportivo no salió bien. Ya cuando llegó el equipo está en descenso y bueno, no conseguimos salvarlo, pero gente muy joven, me sentía yo muy mayor, como hablando con vosotros, pues más o menos igual. Pero me encontré un vestuario bastante bueno y el día a día estuve bien, a gusto. Y nada, entonces terminé en Illescas y otra vez. Llegó el verano, quería estar tranquilo, pero bueno, me volvieron a llamar de la India y para allí otra vez que estuve A repetir la experiencia. otros 3 meses que estaba. que no se va. Sí, eso es. Bueno, y de cara a ir terminando, vamos a hacer una serie de preguntas rápidas sobre tu carrera, sobre cosas así, bueno, un típico ping-pong. Sí. Y nada, una respuesta corta y Vale. ya está. ¿Mejor jugador con el que hayas compartido equipo? Roberto Soldado, es decir. ¿Mejor jugador al que te hayas enfrentado? Puedes decirme una serie de... Porque Messi. con tanta experiencia... Bueno, claro, Messi. no hay serie, ¿no? Messi, Ronaldo, Messi. ¿Mejor amigo dentro de un vestuario? Héctor Juste, un chico, bueno, mi mejor amigo en el fútbol, sí. ¿Entrenador que más te haya marcado en tu carrera? Voy a decir Mitchell por la oportunidad que me dio. ¿En qué equipo has sido más feliz? En el Apollon, en Chipre. ¿Equipo en el que te habría gustado jugar? ¿O una experiencia que te hubiese salido, una oportunidad y que no lo cogiste? Sí, me hubiese gustado jugar mucho en el fútbol asiático, más Corea, Japón. Me hubiese gustado jugar mucho ahí. ¿Tu mejor gol? Mi mejor gol... Ya sea por bonito o por importancia. Por bonito voy a decir uno que marco en Grecia, una vaselina que marco, y por importancia seguramente el de Europa League contra el Everton en Goodison Park. ¿Tu mejor momento en un campo de fútbol? Pues voy a decir también el de Goodison Park. Esos partidos en donde me sentí importante en escenarios top. ¿Y alguna espinita clavada? ¿Alguna espinita clavada? Pues haber disfrutado más del fútbol. Sí, a ver el día a día, verlo o disfrutarlo más. Sí. Ya por terminar, ahora sí, ¿crees que a raíz de esto último que comentas, crees que el fútbol te desgasta hasta un punto de que a lo mejor tener tanta pasión por el fútbol acaba haciendo que no disfrutes? ¿El futbolista? Totalmente. Yo he envidiado durante toda mi carrera a ese jugador... Pero yo creo que ningún futbolista llega a disfrutar siempre todos los años. Imposible, yo creo puede ser, pero yo envidia a ese jugador que era mucho más, no sé si llamarlo ignorante. Inconsciente. Inconsciente, eso es. Pues yo era el perfil de jugador que perdía y aparte de sentirme mal porque he perdido, porque odio perder, era el autodestruirme. Sí, yo ¿no? sí, El pensar que es mi culpa, el pensar... Y he envidiado mirar al lado y el típico jugador que dice, eso es que soy el mejor, hemos perdido porque tú has perdido el balón o porque... Y he envidiado un poco esa, porque al final te pones una coraza, ¿no? Sí, yo soy así también. Y te intentes invadir, bueno, pues ese jugador que se quita un poco esa presión y por eso digo que me hubiese gustado durante mi carrera ser un poco más así. Pues nada, Igor, yo creo que hay que felicitarte, Adri, por la pedazo de carrera que has hecho. Ya nos gustaría a los dos juntar media carrera de Adri, así que nada, nos ha encantado la experiencia, que te hayas pasado aquí con nosotros y bueno, que desearte mucha suerte y que te veamos y que espero que hayas estado a gusto con nosotros y gracias, y un chicos, placer. Y nada, gracias y un placer estar aquí. Es una pasada lo que estés haciendo y suerte con todo lo que llegue. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, el placer es nuestro, ya sabes. Gracias, chicos.